Celebrando esta segunda edición de Lideresa. El año pasado nació el proyecto y no sabíamos muy bien la magnitud que iba a tener, pero estamos muy contentas de estar hoy aquí en formato presencial y vía streaming, que por cierto, bienvenidos también a los que nos estáis viendo desde casa. Ahora me gustaría dar la palabra a mi compañera Marta Turiño, socia profesional de Imades Communication y responsable de estrategia de negocio y comunicación corporativa, que será quien dé comienzo a este encuentro y os explique más detalladamente por qué hemos decidido abordar la temática de la violencia de género digital en esta segunda edición. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Lo primero que se suele decir en estos casos es muchas gracias por venir, por formar parte, por la organización de este gran evento, en este gran equipo que es Imades. Pero creo que una introducción así quedaría muy corta y no haría justicia a lo que me gustaría que viviéramos hoy aquí y creo que vamos a vivir hoy aquí. Así que lo primero que voy a decir es enhorabuena. Enhorabuena a todas aquellas personas que estáis aquí, porque desde vuestro pequeño espacio, con vuestro pequeño granito de arena, formáis parte de la auténtica lucha contra un fenómeno que no solo es necesario visibilizar, que es uno de los mayores objetivos de esta jornada, sino que resulta imprescindible erradicar. La violencia digital contra la mujer es una realidad que ha crecido de manera exponencial en nuestra sociedad. Es un auténtico lastre. Podemos verla en distintos ámbitos, de forma diaria, en personas ajenas a nosotras y a nosotros, pero también en personas queridas dentro de nuestro entorno. Y para ello no podemos permanecer impasibles. Resultan imprescindibles jornadas como las de hoy. Y por ello en Imades hemos tratado de poner nombre y apellido a cada una de las variantes de la violencia digital. El resultado es una jornada única, tan necesaria como enriquecedora, que nos permitirá bucear hasta las realidades más profundas de esta problemática. A lo largo de la mañana vamos a escuchar a comunicadoras, sociólogas, a tenientes de la Guardia Civil, testimonios en primera persona, fiscales, distintas voces que nos ayudarán a tejer un espectro global con sus distintas experiencias, opiniones, datos y conocimiento. A través de sus palabras iremos dando forma a la violencia de género digital. Explicaremos sus causas, los factores de los que se retroalimenta, las variantes en las que se transforma y conoceremos cuáles son las herramientas para atajarlo y conseguir erradicarlo de nuestra sociedad. Y sin más dilación, os dejo con las verdaderas personas expertas, con el deseo de que entre todos estos testimonios, experiencias y conocimiento, encontremos el marco idóneo para, por fin, poner punto final a una realidad que tanto daño nos está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora sí, vamos a dar paso a las mesas y ponencias que tenemos preparadas para hoy, pero antes os voy a explicar cuál va a ser la dinámica del evento. Tras cada intervención hemos reservado un espacio para las preguntas del público, tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que nos están viendo desde casa a través de nuestro canal de YouTube. Una persona de la organización estará recogiendo las preguntas que estáis haciendo a través del chat de YouTube, así que os animo a todos y a todas a no quedaros con ninguna duda. Eso sí, tenemos poco tiempo, así que os agradecería que las preguntas fueran breves y claras para no demorarnos mucho y seguir con la escaleta preestablecida. Ahora sí, me gustaría dar paso a Beatriz Bonete, socióloga e investigadora, experta en género y cofundadora de Nosotras Estudio, y María Garzón, compañera de Imades, que es socia fundadora de la agencia y responsable de marca personal, mujer y liderazgo. Ambas nos estarán hablando de cuáles son las razones principales que pueden estar detrás del incremento de la violencia de género digital en los últimos años. Nada. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Zaira. Y quiero empezar precisamente agradeciendo el trabajazo que estáis haciendo, todas las mujeres que trabajáis en Imades, en nuestra agencia solo con mujeres.
porque está siendo una realidad gracias a vosotras. Me decían que querían hacer un evento presencial, yo les decía que era una locura y estamos aquí porque ellas han querido trabajar un evento presencial y desde luego han conseguido tener un contenido excepcional. Bien, nosotras vamos a hablar desde el punto de vista de la sociología, de la sociedad en la que vivimos, para poder entender este fenómeno en el ahora, ¿no? Y en cómo se organizan las sociedades del ahora. Por eso estoy con Beatriz, a la que he podido conocer gracias a esta ponencia y creo que su expertise es muy importante hoy aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hemos dividido en 3 bloques nuestra intervención, un poco yendo del plano más general a la realidad de la violencia digital, el impacto en las víctimas y un poco de unas propuestas que dejaremos para que la siguiente mesa pueda recoger y comentar. Bien, no es posible entender el fenómeno de la violencia digital de manera autónoma, es decir, la violencia se genera en un contexto y se genera en un contexto de una sociedad patriarcal y se genera en un contexto de una sociedad de la información, de la comunicación, de la hiperconexión, que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, tenemos que buscar recetas que tengan que ver con el ahora y que para eso tenemos que conocer cómo se interconectan las personas a través de las redes o a través de Internet y cómo son esos nuevos espacios digitales donde la violencia se está exponenciando en muchos casos, ¿no? Como decíamos, vamos a comenzar hablando sobre que está asentada sobre la desigualdad. Si quieres. Bueno, buenos días a todas, a todos y agradecer, ¿no?, la invitación a participar aquí y hablar, ¿no?, como decía Marta en la introducción, de un tema que es que está ahora, ¿no?, bastante candente, porque al final estamos utilizando las redes sociales y el espacio digital para prácticamente todo. O sea, nunca antes hemos tenido un artefacto como el móvil, ¿no?, en el que tenemos prácticamente toda nuestra vida ahí, ¿no?, de una forma tan natural, y eso al final pues tiene unas consecuencias también, ¿no?, a la hora de reproducir, como decía María, pues violencias, en este caso, ¿no?, contra las mujeres. Me gustaría empezar hablando de cómo las mujeres nos enfrentamos a todas las cosas de nuestra vida con una dualidad permanente, ¿no? O sea, pensamos en, por ejemplo, ¿no?, que la sexualidad de las mujeres puede ser lo más rico, lo más enriquecedor, ¿no?, lo más algo que disfrutemos mucho, ¿no?, y que nos haga sentirnos muy bien, pero al mismo tiempo, ¿no?, y por esas violencias que existen, ¿no?, puede ser algo vulnerable, ¿no?, o sea, que nos haga sentir vulnerables, que sea doloroso. El ser madre, por ejemplo, ¿no?, pues puede ser una experiencia súper bonita tal, pero precisamente por muchas cosas que nos ocurren cuando somos madres a la hora de conciliar y tal, pues es una experiencia para algunas, ¿no?, pues compleja, difícil. En general siempre nos movemos en esa dualidad, ¿no?, cosas que pueden ser positivas, pero precisamente por la sociedad en la que estamos, que se vuelven, digamos, negativas, ¿no? Eso pasa, por supuesto, con Internet, ¿no? No podría ser una excepción. En Internet nos ha permitido a las mujeres, ¿no?, y lo hemos vivido hace relativamente poco tiempo, ¿no?, en 2016 para adelante, todo el Me Too y cómo fue un movimiento social, ¿no?, que a través de las redes sociales en las que las mujeres empezaron a decir yo también he sufrido ese tipo de violencia, pues se amplificó y pudo llegar a lo que fue, ¿no?, esa movilización también en el espacio físico absolutamente enorme, como no hayamos vivido nunca, pero también Internet, ¿no?, es un sitio, ¿no?, es un espacio en el que sufrimos violencias, ¿no? Esto me lleva también a explicar, ¿no?, y a introducir lo que ya ha mencionado también María, ¿no?, el hecho de que aunque a nivel tecnológico lo digital nos pueda asustar porque lo veamos muy complejo, muy oscuro, muy difícil de entender, lo que siempre nos va a llevar a poder abrir una vía para entender cualquier tipo de intervención a la hora de enfrentarnos a una violencia digital es siempre irnos a la raíz, ¿no?, y pensar que la violencia que las mujeres sufrimos en el espacio digital es la misma violencia que sufrimos en el espacio en cualquier otro ámbito, pero, ¿no?, en nuevos canales, con nuevas herramientas, ¿no? Y eso es verdad que ha hecho que se creen violencias específicas, ¿no?, y ahora hablaremos también de ellas, pero también es la misma violencia, ¿no?, continuada y reproducida a través de nuevos canales, ¿no? En sociología y en el feminismo siempre nos ha servido muy bien el poder hablar
de ámbitos definidos y diferenciados, ¿no? Siempre hemos hablado de que las mujeres estábamos, ¿no? o socialmente, ¿no? o tradicionalmente estábamos como relegadas al ámbito privado, al ámbito doméstico, y que los hombres estaban en el ámbito público, ¿no? Ahora parece, luego por supuesto eso va cambiando, ¿no? pero de alguna forma siempre nos servía un análisis social de esa separación de espacios, ¿no? para entender dónde, entre comillas, según los estereotipos, estábamos cada uno. Ahora aparece el espacio digital y eso rompe un poco, ¿no? esa dicotomía que teníamos de espacio público y privado, y aquí me gusta mucho mencionar a Remedios Zafra, que es escritora y ensayista, que ella habla de los cuartos conectados, ¿no? Cómo de pronto los espacios íntimos y privados, ¿no? nos abren una puerta a relacionarnos con otra gente, a producir, a trabajar, ¿no? y eso en la pandemia se ha visto clarísimo, ¿no? Estábamos todos en casa y todas en casa encerrados, ¿no? pero trabajando para afuera, comunicándonos para afuera, ¿no? ya sea por redes sociales o con nuestras familias por videollamada. Entonces, esa dicotomía de espacio público y privado se rompe porque lo digital aparece y eso genera unas nuevas reglas, digamos, ¿no? La conclusión de todo esto, ¿no? es que, y el marco de esta intervención se llamaba espacio seguro, es que desgraciadamente, por defecto, ningún espacio per se es seguro para las mujeres, ¿no? Y luego también al final tomaremos cómo tenemos que pensar en crear, ¿no? Cómo se crearían esos espacios para que realmente no reprodujeran esas violencias que sufrimos en el espacio físico y por tanto también en cualquier otro ámbito como el digital, ¿no? Sí, efectivamente, y como decía Beatriz, tenemos que tener en cuenta el contexto social de la sociedad patriarcal y que las violencias de lo offline, digamos, que se reproducen en lo digital, pero también tenemos que tener en cuenta nuestro sistema, digamos, de ordenación económico, ¿no? por así decirlo, ¿no? y de cómo nos interconectamos. Hoy en día tenemos una hiperconectividad mucho mayor que hace unos meses, o sea, que hace unos años, perdona, y todo es vendible. O sea, digamos que estamos instalados en construir una imagen de nosotros hacia afuera y en que nos construyan una imagen de lo que debemos ser mujeres, deben ser hombres, roles, etcétera, ¿no? Por eso yo siempre digo que desde la aparición de las redes sociales y sobre todo desde la utilización de estas para la venta y no solo se pueden vender productos, sino también se pueden vender ideas del mundo y también se pueden vender estereotipos. Y vemos cómo en lo digital se exponencia esto. Esto es lo que llama un poco también Shoshana Zuboff del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Todos estamos dando nuestros datos conductuales continuamente para que se pueda incluso analizar algo que antes en marketing y en publicidad era muy costoso, que era voy a ver qué le interesa a la gente, dónde está la necesidad. Ahora nosotros y nosotras lo estamos dando de manera gratuita, con lo cual les estamos haciendo ese trabajo. Pero también se puede hacer a la inversa. Es decir, no es casual la representación de las mujeres en redes sociales, no es casual la representación de las mujeres en la música, en los vídeos, etcétera, ¿no? En la industria cultural. Mainstream, ¿vale? Siempre hablamos del mainstream porque al final yo sé que obviamente, pero vamos a hablar de lo que llega, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues, que estamos en esta llamada socialidad conectada. Pasamos más, nuestras interconexiones ya son casi más habituales en lo digital que en presencial. Y esto pasa sobre todo con los jóvenes, ¿no? De hecho, los datos de conexión, por dar algunos datos, en España 9 de cada 10 personas usan redes sociales, lo que estamos hablando de más de 40 millones de personas, algo que ha subido 3,3 millones en el último año, en el 22. El 51 son mujeres, o sea, siempre hay un poquito más de mujeres, también somos más, en general, que siempre dicen la minoría, pues somos la mayoría. El tiempo de uso, 1 hora 53, pero esto ya cuando bajamos a franjas más jóvenes, esto se dispara, ¿no? De hecho, los estudiantes de secundaria pasan más tiempo conectados a Internet que lo que estudian al año. Con lo cual, ya según bajamos la franja de edad, esto se va disparando. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué yo hago siempre esa lupa sobre los jóvenes? Que en ese momento del desarrollo, la socialización primaria de género ya deja de ser el agente, deja de ser la familia, el principal, deja de ser la escuela, y ellos con quién se van a socializar mejor y cómo van a ir construyendo su identidad, su sexualidad, etcétera.
Pues a través de los pares, de los iguales, digamos, de los amigos, etcétera, y a través de la cultura, que es la que van a estar recibiendo por esta vía audiovisual. Entonces, tenemos que entender que ya no estamos en hace 10 años. Entonces, no podemos tener unas herramientas que hagan, por ejemplo, nos hagan hablar de utiliza solo unas prácticas peligrosas con alguien con quien te vayas a relacionar porque tienes mucha confianza. Ya no existen no es tan normal esas relaciones sexuales, por ejemplo, con gente de confianza. Es una cuestión que va cambiando, la sexualidad de los jóvenes va cambiando. Esto es importante porque vamos a ver cómo precisamente se amplifican las violencias o qué tipo de violencia, y ahí quería darte un poco la palabra, qué tipos de violencia hay en lo digital, cuáles vienen arrastradas y cuáles son las nuevas violencias, digamos, de lo digital. Aquí, por ejemplo, con tema de datos, la referencia, digamos, más completa que yo he encontrado a nivel de investigación sociológica es la que hace el Instituto Europeo de Violencia de Género, el EIGE, ¿no? Que tiene, bueno, tiene un estudio en el que la macroencuesta de violencia de género de España, por ejemplo, ¿no? Pues lo toma como referencia, sobre todo a nivel metodológico, y ha hecho uno específico sobre violencias digitales porque, ¿no? y justamente la introducción de ese estudio lo que se dice es que aún falta, ¿no? Más profundidad y más datos para entender bien cómo está impactando y cuál es la prevalencia de esa violencia, sobre todo en gente joven, ¿no? Y también, ¿no? A la hora de, por ejemplo, tener estudios a nivel europeo que investiguen sobre el uso que hacen sobre el tema digital, pues que se desagreguen esos datos por sexo para tener realmente esa prevalencia, ¿no? Yo creo que al final también de esta jornada, ¿no? Creo que hay una ponencia sobre, ¿no? un estudio específico que también a lo mejor aporta datos. Volviendo a lo que decía antes sobre cómo el origen y cómo la raíz de las violencias digitales que sufrimos las mujeres es la misma, ¿no? De las otras violencias que sufrimos en el ámbito físico o en otras dimensiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que tenemos como violencias específicas, ¿no? que sí que utilizan esos canales específicos, como puede ser el ciberacoso, ¿no? de enviar mensajes no consentidos, imágenes, ¿no? Lo que se llama el ciberstalking, ¿no? Que es una cosa más continuada en el tiempo, ¿no? De un acoso repetido con una persona en el que, ¿no? Pues hay insinuaciones o amenazas incluso, ¿no? Dependiendo de la... Bueno, hay como gradientes, ¿no? de la gravedad que puede sufrir, o lo que es la pornografía no consentida, que suele, ¿no? Ser por parte de alguien, o sea, el agresor suele ser una persona que ha sido pareja o es pareja, ¿no? O ha tenido algún tipo de contacto, ¿no? Por el que ha tomado esas fotografías y esos vídeos, a veces con consentimiento de la persona, pero por supuesto no con consentimiento para reproducirlos y publicarlos o compartirlos por donde sea, ¿no? De hecho, muchas veces también se llama el porno de venganza, ¿no? Porque, ¿no? Cuando a lo mejor hay una ruptura, dices, pues ahora yo reproduzco estos vídeos que teníamos y que habíamos grabado en un ambiente íntimo de pareja y de confianza, ¿no? Sabiendo que esas son violencias específicas que se producen en este ámbito, ¿no? De lo digital y lo tecnológico, ese arrastre que decía María de las violencias, ¿no? Por ejemplo, en violencia de género con la pareja, ¿no? Pues las redes sociales al final son una herramienta, o el propio WhatsApp, ¿no? Una herramienta de control, ¿no? De cómo una expareja o una pareja en el marco de una relación de violencia de género puede seguir ejerciendo ese control, ¿no? A la hora de saber la hora de conexión o con quién está hablando en redes sociales, ¿no? O sea, al final son herramientas que decía ella arrastran, ¿no? Que hacen ese continuum, ¿no? Del control que puede haber en el espacio físico al espacio digital, ¿no? Pero también tenemos otras violencias que a veces no las vemos como violencias, ¿no? Por ejemplo, toda la reproducción de imágenes, ¿no? De mujeres jóvenes que siguen reproduciendo unos estereotipos que al final influyen en chicas jóvenes, ¿no? A la hora, por ejemplo, de desarrollar incluso trastornos de alimentación, ¿no? Que eso es una cosa también que estaba bastante en aumento, ¿no? Y con la pandemia ha aumentado bastante, ¿no? Al final hay una presión y a lo mejor era algo que teníamos en la televisión, en series, en tal, y de pronto en redes sociales pues está en tu feed, ¿no? de redes sociales y lo ves continuamente de gente a la que sigues, ¿no? Pero luego también, ¿no? Y eso lo comentamos con María ayer, ¿no? Hay otro tipo de violencias que también nos cuesta ver veces verlas como violencias, pero que lo sigue siendo y que sigue siendo un arrastre de cosas que hemos vivido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuestionamientos de las víctimas cuando hay un caso de agresión sexual y cómo desde los medios de comunicación se hace el tratamiento de eso, ¿no? O sea, lo vimos con La Manada, ¿no? Como el cuestionamiento ¿no? de lo que había pasado, ¿no? Y cuando
cuando objetivamente sabemos, ¿no?, que una chica, ¿no?, sola frente a 5 chicos en un portal, ¿no?, pues de primeras nos puede sonar a que algo de coacción ha habido, ¿no?, y sin embargo se cuestionaba. Y las redes sociales y los medios de comunicación digitales contribuyeron un poco a que ese cuestionamiento no fuera un cuestionamiento social del que se hablaba, ¿no?, y eso también son violencias, ¿no?, porque también además son referentes, ¿no?, para otras chicas que están viendo cómo está siendo juzgada a nivel social esa chica, además de está siendo juzgada a nivel, ¿no?, en el juicio del caso, ¿no? Pero precisamente es que tenemos que entender que, o sea, los jóvenes no llegan a las redes, o sea, no llegan a la violencia sin un recorrido previo. Y hay impactos que se van generando que propician luego esas situaciones. Es decir, el hecho de que estén accediendo a las redes sociales masivamente con edades muy tempranas, donde, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, si ya nos vamos a un tema de desarrollo de su cerebro, ¿no?, tienen una amígdala enorme en la cual todo lo emocional les entra muy bien, no es casual que, por ejemplo, estén, pues eso, es el momento en el que ellos se tienen que pertenecer a un grupo, ¿no?, quieren buscar su lugar, están construyendo su identidad, su sexualidad, etcétera. Entonces, ya antes han estado... Comparto esto, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué hacen los otros? Entonces es mucho más fácil reproducir patrones que consideramos que son los aceptados socialmente. Pero además, todas esas imágenes que han ido recibiendo ya desde pequeños, estereotipadas en los contenidos audiovisuales, los contenidos violentos que ya cada vez más, y esto es una crítica clara a los progenitores, a los padres que muchas veces dicen, bueno, no pasa nada, yo en mi época también veía violencia o veía contenidos que no eran para mi edad. Ya, el problema es que ahora es permanente. O sea, lo pueden alargar, lo pueden ver mucho más, lo pueden comentar, lo pueden viralizar. Es distinto. Entonces, por ejemplo, el tema del control. Hay muchos padres que, según como dan sus teléfonos móviles antes de tiempo de lo que sería recomendable para el desarrollo del cerebro de sus hijos e hijas, ¿qué hacen? Lo primero es GPS y dime dónde estás. O sea, yo puedo verte porque yo te quiero, te tengo que controlar, entonces les estás diciendo que quien te quiere te puede controlar. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado porque realmente no es que ellos lleguen allí y se vuelvan la ley de la selva, ¿no? Algo pasa en esos cerebros que van preparándose para que cuando aparezca un metaverso haya agresiones sexuales en un metaverso. Uh-huh. Y conecto eso también con, o sea, no solamente la educación o la prevención es buscar alternativas a un control que pueda ser un poco raro, ¿no? El hecho de, bueno, como yo estoy muy preocupado por ti, pues te controlo y controlo tu móvil todo lo que produces, ¿no? Y ahí también pues tenemos que pensar en cómo las chavalas y los chavales jóvenes tienen que tener sus espacios de intimidad, ¿no? Lo que pasa que siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero cómo complementamos ese control con, por ejemplo, educar en, como siempre hablamos en violencia de género, ¿no? Y yo he trabajado mucho dando talleres a adolescentes, ¿no? Para que identifiquen muy bien cuáles son las prácticas de riesgo o cuando, ¿no? Cuando hay algo que les incomoda o que les hace sentir mal o tal, tienen que identificar que algo está pasando y que no es solamente algo fortuito, ¿no? Sino que tiene una raíz, tiene un nombre y tiene una forma en la que intervenirle y en la que ayudarles, ¿no? O sea, no solamente hay que educar en el control de yo te controlo para que no pasen cosas, sino yo te tengo que enseñar a identificar prácticas de riesgo y hay que enseñarle a las chicas, ¿no? Que cuando un novio te pide, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo de una investigación que hemos hecho recientemente y entrevistábamos a una chica que decía, bueno, es que mi expareja, con 13 años, me pedía fotos mías desnuda, ¿no? Y a lo mejor me mandaba 60 WhatsApps a la hora. Estamos hablando de 60 WhatsApps a la hora, ¿no? Claro, ella no identificó hasta años después, ¿no? Que fue a terapia por otro tema, que eso era violencia sexual en el ámbito, ¿no? Que era acoso en el ámbito digital, ¿no? Ella decía, bueno, para que me dejara en paz, pues yo la enviaba, pero yo no me sentía bien. Y eso tenía unas consecuencias a largo plazo a la hora de cómo ella, por ejemplo, tiene relaciones con otras parejas. Entonces, tenemos que decirle a las chicas,
esto no es, ¿no? Igual que decíamos, ¿no? Igual que hacíamos tanto hincapié en los mecanismos de control, de cuidado cuando un chico te intenta controlar, cuidado cuando un chico te dice, ¿no? Te aísla y no quiere que tengas relaciones con otras chicas, con otras amigas, ¿no? Cuidado también con esto, ¿no? Y tenemos que hacerle entender cuáles son las conductas con las que identificar, por ejemplo, acoso, ¿no? O el tema de las consecuencias que puede tener que ella comparta vídeos o fotografías suyas, sobre todo si es menor de edad, ¿no? O sea, todas esas cosas también hay que ir enseñándolas, no solo por parte de la familia, sino también parte por la educación en general. Y hilo solamente con una cosa también que quería comentar. Esto que comentaba también del tema de los juicios públicos, ¿no? Y ayer comentábamos, María y yo, también el tema de Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? Ese juicio que fue tan mediático que parecía un partido de fútbol, ¿no? Yo entré en un periódico a ver los comentarios y era escalofriante cómo se estaba comentando todo al minuto, ¿no? Al final todo eso también educa, ¿no? O sea, también educa a que las chicas dicen, bueno, pues es que resulta que si tú tienes esto, ¿no? Te pasa esto en la pareja y lo denuncias, pues puede, o sea, pues mira dónde va a llegar, ¿no? Y eso también son como casos ejemplarizantes, ¿no? Y no son casos que nos suenen lejanos, en el sentido de que como ahora en las redes parece que tiene más repercusión o más eco. Pensemos, ¿no? Y el otro día me quedé asombradísima porque va a haber ahora una serie sobre Anglés, ¿no? Sobre uno de los agresores, de los asesinos de las chicas de Alcácer, ¿no? Acordaos, las que os podéis acordar de cómo fue mediático ese caso, cómo se diseccionó. Os recomiendo un libro de un estudio que hizo Nerea Barjola, que se llama Microfísica del poder, en la que ella dice cómo ese caso nos educó a chicas de mi edad, yo soy del 82, en el miedo, en que el espacio público no era nuestro, en que cuidado con salir sola y volver sola a casa. O sea que al final todas esas cosas que vemos en las redes sociales no nos tienen que sonar, ¿no? Tan lejanas, ¿no? Siempre ha habido, siempre se han usado los canales de difusión de comunicación para, digamos, reproducir estereotipos, reproducir miedos, reproducir que las mujeres somos vulnerables, ¿no? Y también hay que hacer una educación y enfocar la mirada ahí ahora, ¿no? En las nuevas herramientas digitales, ¿no? Que nos parecen muy complejas. Ahí pero precisamente quería retomar, ¿no? Es en el caso de Amber, ¿no? De Amber Heard. Es importante, o sea, yo lo que pude percibir es que aquellas personas que tenían una formación en género, un entendimiento de los ciclos de violencia, de tal, veían una realidad totalmente distinta a aquellas personas que no. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tú expones un juicio de esa manera mediática con todos los mecanismos de amplificación de las redes sociales? Porque hay que entender cómo funcionan las redes sociales y hay que entender que son un canal de venta, ¿vale? De venta no solo de productos, sino de, como hemos dicho, de conductas, de lugares, de ideas del mundo, etcétera, ¿no? A veces somos un poco ingenuos, ¿no? Si pensamos que eso es solo un lugar donde encontrarnos y compartir. No es casual, ¿no? Que nos vendan un tipo de mujer y luego esté el producto ahí. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó? Primero, estamos hablando de un juicio en Estados Unidos donde la legislación no tiene nada que ver, en temas de violencia de género, hay conceptos como violencia doméstica que engloba todo, así con lo cual ya muchas personas que lo ven desde su casa no están ni entendiéndolo, ¿no? Pero luego, aquellas personas que no tenían ese enfoque de género veían clarísimo que esto era todo un invento de Amber y otras pues teníamos otra visión, ¿no? Y lo que pasó es que al final un juicio que había sido y que se había demostrado en un tribunal unos hechos de violencia desaparece totalmente por el juicio mediático, ampliado por tanto. En ese caso sí que hubo instrumentos de pago de redes sociales, pero no es necesario. El tema es que no es necesario, porque las redes sociales tienen sus cámaras para que tú no salgas de ese contenido, para que solo recibas el contenido que quieres, para que mediante mecanismos, y lo vemos geopolíticamente se utiliza mucho, de crear una idea sobre un Estado, etcétera, pues lo mismo en cuestiones de género. O sea, y eso es por eso uno de los que estábamos hablando es cómo creamos unos entornos más seguros, ¿no? Para las víctimas. Y también rescato el propio concepto de víctima, ¿no? O sea, nosotras vemos, cuando vimos en el caso de La Manada, Amber Heard, pero otros casos que ha podido haber, ¿no? Ahí el concepto de víctima tiene muy mala prensa.
¿no? Y las chicas jóvenes, mucho más ahora que están, ¿no?, en el feminismo a tope, gracias a Dios, quieren huir. Yo no me reconozco en eso, yo no quiero ser eso, pero sabéis, ¿no?, que en el ámbito jurídico ser víctima es importante. Otra cosa es que forme parte de tu identidad personal y que tú te reconozcas en ello, ¿no? Siempre al final tenemos, ¿no?, y desde la intervención siempre hablamos de que ser víctima es un estado transitorio, pero necesario, porque cuando hay una víctima hay un agresor, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales, ¿no? Y eso sí que es específico del ámbito digital, que los agresores pueden tener, ¿no?, más posibilidades de que sean anónimos, ¿no? Porque al final, ¿no?, pues tienen varias cuentas, y eso complica cualquier caso de violencia de género. Al final es mucho más difícil, aunque también vemos, ¿no?, que mujeres que sufren violencia de género con sus parejas o exparejas, ¿no?, esa pareja o expareja luego sigue ejerciendo, ¿no?, aunque sea de forma anónima, pero es la misma persona la que ejerce violencia, ¿no? Pero volviendo al tema de víctima, al final lo que tenemos que entender también es que es necesario que identifiquen prácticas de riesgo, es necesario saber en qué contextos o en qué escenarios cuando interactúan con lo digital pueden estar en riesgo, para que luego sepan reconocerse como víctimas y decir, esto que me está pasando no lo he buscado yo, sino que es esto, ¿no? Y hay un culpable y yo tengo que señalar, ¿no? Y identificando eso nos ayuda, ¿no?, a hacer cualquier tipo de intervención. Eso es muy difícil, primero porque, ¿no?, y aquí también hablábamos ayer cuando preparábamos la intervención, ¿no?, el tema de la socialización y cómo las mujeres estamos socializadas en lo que Amelia Valcárcel llamaba la ley del agrado, ¿no? Y aquí también traigo otra investigación que no tenía nada que ver con lo digital, bueno, tenía que ver, pero nuestro objetivo era entender cómo los jóvenes, cómo las adolescentes y los adolescentes hablaban sobre la violencia sexual, ¿no? Y entonces queríamos saber con ellos cuándo decían no. Ahora que hablamos tanto del consentimiento, no me voy a meter hoy aquí en el tema del consentimiento, pero hay que traerlo un poco siempre, ¿no? ¿Cuándo decían que no las chicas jóvenes, ¿no? Entonces, por no ir directa al tema en el grupo, hacíamos un grupo de discusión, ¿no?, me fui por otro lado y les estaba preguntando y estuvimos hablando de cuándo en su vida general decían que no. Entonces, lo que nos dábamos cuenta es que las chicas decían, bueno, pues claro, pues mi mejor amiga, pues a veces a lo mejor me pide que la acompañe a algún sitio, a mí no me apetece, pero claro, porque no se enfade, pues yo voy con ella y no le digo que no, ¿no? Entonces, claro, la reflexión que decíamos es cómo en contextos amables con su mejor amiga, una chica es incapaz de decir que no por el hecho de agradar, ¿cómo le vamos a pedir que no? De que diga que no en otros contextos mucho más vulnerables o, por ejemplo, en el que tenga todas sus capacidades anuladas o semianuladas, en el caso, por ejemplo, de fiesta, o que haya vivido, o que haya consumido, o que le hayan metido algo, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo digital, ¿no? O sea, en el caso que os contaba antes de esta investigación de esta chica, ¿no?, que el novio le pedía fotos, como ella, o sea, para ella era inconcebible verse como víctima porque decía, es que a mí nadie me coaccionaba. Yo estaba en mi casa, en mi cuarto, con mi móvil, y él me estaba escribiendo. Yo podía haber dicho que no se lo enviaba, ¿no? O sea, que hay un tema también de educación que tiene que ver con reconocerse como víctima porque hay un delito detrás, ¿no? Y eso es importante porque luego se va a denunciar y se necesitan pruebas, ¿no?, y se necesitan verificar determinados hechos, ¿no? Con lo cual, al final, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hablar de violencias que parece que, como está en lo digital, son muy complejas, pero si vamos a la raíz y sabemos por qué ocurren, nos hace mucho más fácil el poder, ¿no?, comunicar sobre todo a las chicas jóvenes, oye, cuidado porque esto te puede poner en riesgo, ¿no?, y tiene consecuencias luego a nivel personal, emocional y psicológica bastante importantes. Al final, cuando nos planteamos cómo convertimos esos entornos digitales en entornos seguros, siempre estamos volviendo a la base, ¿no? Volvemos a la educación, al conocimiento, a no entrar en espacios sin absolutamente ninguna visión crítica. Ahí hay un salto generacional irremediable. Lo que pasa es que sí que creo que hay que tomar un poco de responsabilidad desde los adultos que no hemos nacido digitalmente, porque creemos que los nativos digitales han nacido controlando, sabiendo cómo funciona el medio digital, simplemente por el hecho de que son nativos digitales y como tienen acceso a una tablet de los 2 años o desde tal, pues ya tienen que saber cómo funciona. Y eso no es así. Eso no es así, nadie es igual que nosotros, nadie se lo ha enseñado, pero es que nosotros, como adultos, muchas veces no tomamos siquiera ese interés por realmente conocer ese espacio y saber dónde se están moviendo los más jóvenes. Tenemos que tener en cuenta también, como decíamos, que una duda que a mí siempre me surge, bueno, ¿cómo pones
vayas al campo, ¿no? ¿Dónde pones los límites? Ahora, recientemente, en temas de legislación, está la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que incluye una legislación específica para los creadores de contenido, que tienen mayor influencia, etc. Pero esta ley está defendiendo, por ejemplo, a los espectadores más jóvenes, también a los menores, hay una parte específica de menores, pero ¿qué hacemos con todos esos menores que están siendo creadores de contenidos, muchas veces incluso promovidos por sus propios padres? Y haciendo la investigación me encontraba una familia, no voy a decir cuál, con más de 1,5 millones de seguidores, en el cual la chavala de 12 años, pues en un momento el vídeo era, hablo con mi crush, ¿no? Con mi novio, tal, y entonces en un momento que se está viendo la conversación, él le dice enseguida, deja de hablar a tu amiga que no te conviene. Y la otra, ¡hala, tal! ¿Por qué? Porque le dice luego, que me ha dado un beso, dice. Entonces luego se hacen ghosting, ¿no? Pues ahora te bloqueo, ahora no te contesto, ahora no sé cuánto. Y ahí hay una adulta que está con ella, ayudándole a la producción, que está hablando y, ¡hala! ¿Y qué le vas a poner? Y ¡hala! Que son 1.200.000 seguidores lo que tiene esta chica. Pero es que sus hermanos, un poquito más mayores, su vídeo más visto es preguntas sin... estos ya están rozando la mayor edad, pero sigue siendo menor. Preguntas sin filtro, ¿no? Y las preguntas son, ¿estás estado de alta en OnlyFans? ¿Cuántas veces, dónde te han hecho un trabajo manual de una manera más heavy? ¿Cuándo perdiste la virginidad? Y la madre está en la sala. Atrás se acerca un momento y decir, ay, yo esto mejor no lo quiero escuchar, ¿eh? Pero es que la madre es la productora, esta familia. Entonces, esto, de alguna manera, son esos impactos. ¿Se puede poner, nos ponemos a censurar todo? Tampoco es la manera. No es la vía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, tomando conciencia de que, de hecho, los datos dicen que la gente ya va antes a las redes sociales que a los medios de comunicación para informarse. Y eso incluye también que tienen más referencias, y sobre todo en los jóvenes, de influencers, y ya te digo yo que no van a buscar contenidos educativos así de inicio, ¿no? Sino contenidos pues, que les diviertan, que sean cuanto más cortos mejor, que eso es un tema. ¿Cómo, por ejemplo, utilizamos las redes sociales para explicar conceptos tan complejos cuando son contenidos que no permiten explicaciones complejas? Porque el espectador se te va. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer y con chavales y chavalas que están perdiendo la capacidad incluso de mantener una conversación profunda cara a cara. Antes no tenía más remedio que interpretar tu cara, ahora te pongo un emoji y ya he solucionado absolutamente todo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Dinos tú, que tienes también ese trabajo de cómo hacemos esos entornos digitales más seguros. Se me ocurre que hay que trabajar un poquito más la legislación, pero sobre todo la parte educacional hay que salir de ahí y saber utilizar también las redes sociales para ello. Y luego un tema de herramientas tecnológicas que, si quieres, luego termino yo con ello. Bueno, también, ¿no? A nivel de legislación, es verdad que muchos de los comportamientos de violencia que pueden ocurrir en el entorno de pareja o despareja ya pueden estar contemplados y pueden, ¿no? En la ley de 2004, ¿no? de medidas contra, ¿no? para la violencia de género. O sea, que ya tenemos los instrumentos, ¿no? legales para, por ejemplo, legislar sobre cierto tipo de comportamiento. Con el tema de los espacios seguros, ¿no? Lo que tenemos claro es que por defecto, para tener un espacio en el que las mujeres se sientan seguras, por defecto, así sin pensarlo, no va a salir, ¿no? Porque, como decía antes, desgraciadamente, ni el ámbito privado, ¿no? Que en el ámbito privado sabemos que se producen muchas violencias, ¿no? En el entorno familiar, en el entorno doméstico, ¿no? Las mujeres también sufrimos violencia. No es seguro, ¿no? Completamente seguro. El ámbito público tampoco lo es, el ámbito digital no lo es, porque siempre nos enfrentamos a esa dualidad, y retomo un poco lo del inicio. Para tener espacios seguros específicos hay que diseñarlos de forma consciente, ¿vale? Para el diseño de una aplicación, ¿no? En el que hicimos una investigación previa, en una aplicación sobre bienestar sexual, ¿no? Entonces tuvimos ahí como un grupo con mujeres hablando de temas de bienestar sexual, tal. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para crear una comunidad segura, ¿no? Primer requisito, no hay hombres, ¿no? O sea, se lo tenían súper claro, ¿no? Porque, bueno, podemos hablar con más libertad, tal, no sé qué, ¿no? O sea, que al final es cierto que para diseñar espacios en los que las mujeres nos sintamos completamente seguras,
cómodas y no vulnerables, hay que diseñarlos y hay que crearlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, a nivel nacional se están empezando a abrir los centros de crisis para atención a víctimas de violencia sexual, ¿no? Son centros que tienen que estar pensados específicamente para intervenir con víctimas de violencia sexual que necesitan unos espacios, una atención concreta. Y el diseño tiene que estar muy cuidado precisamente porque cualquier fallo puede producir lo contrario, ¿no? Y esa victimización secundaria de cuando las mujeres víctimas de violencia sexual o de género no tienen, ¿no?, la reparación o la ayuda que necesitan o la ayuda de forma adecuada por parte de las personas que tienen que prestarla, ¿no? Entonces, hay que diseñarlos de forma específica, hay que pensar, hay que recoger esas necesidades de las mujeres para saber, por ejemplo, en un entorno digital, qué sería, por ejemplo, un contenido, ¿no?, en el que realmente pues no se caiga en esas reproducir estereotipos o incluso prácticas de riesgo, ¿no? Eso por un lado. Luego, necesitamos datos, como siempre, ¿no? Sabemos que en violencia de género, en violencia machista, necesitamos datos para dimensionar y para conocer la prevalencia de esa violencia en la sociedad, ¿no? Tenemos la macroencuesta de violencia de género, que sí que incluía en esta última edición, por ejemplo, el acoso, pero el acoso, ¿no?, el stalking callejero, no en redes sociales, por ejemplo, o en lo digital, ¿no? Entonces, necesitamos datos y a nivel europeo, ¿no? Yo os he mencionado este estudio específico que se ha hecho en el Instituto Europeo de Igualdad de Género, perdón, que antes he dicho violencia de género, pero es EIGE, es igualdad de género, ¿no? Se hace un estudio específico y se pide que a nivel europeo se armonice para que se definan y se categoricen de forma igual, para que se puedan medir de forma igual las violencias específicas que se producen en el ámbito digital, ¿no? Para que tengamos eso. A nivel de datos, también aquí me gustaría decir como socióloga que no nos vale cualquier dato y hay que tener mucho cuidado. Nosotros necesitamos tener datos, recoger información, pero no podemos recoger información sobre violencia de género de cualquier manera. Por ejemplo, en la macroencuesta, para que entendáis la metodología, ¿no?, que es una metodología que viene de este estudio europeo, ¿no?, a la hora, por ejemplo, de preguntar sobre si ha sufrido una violencia específica de género, primero, la entrevista se hace en persona, no se hace por teléfono, ¿vale? Y una vez que estás en persona, hay preguntas que a la mujer entrevistada se la dan en una tarjeta, ¿vale? En otro proyecto en el que participamos, que era una encuesta de violencia machista que se hacía por teléfono, tuvieron una tasa de respuesta bajísima. Y, por tanto, una tasa de prevalencia de violencia machista muy baja, porque las mujeres, ¿quién te va a decir por teléfono que ha sufrido violencia machista? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en cómo se recoge esa información y hay que cuidar los instrumentos de recogida de información y preparar a las personas que recogen esa información. No todo el mundo puede hacer una entrevista para saber si una chica ha sido víctima de violencia sexual o de violencia de género, ¿no? Efectivamente. No, yo creo que como decías, los datos me sorprende, claro, cómo vas a hacer imagínate esta mujer que está allí en su entorno, que no sabe si le están escuchando, si luego le van a controlar el teléfono, tantas cosas que cómo va a dar esos datos, es que es impensable, obviamente. Luego, el tema que yo veo también, y hay un estudio que se está haciendo por parte de una asociación de las pruebas digitales. ¿Vale? Porque en delitos digitales existe la posibilidad de hacer periciales digitales, existe utilización de la prueba digital, es decir, existe utilización, y aquí lo dejo para luego que nos digan, a la hora de demostrar esos delitos, ¿se está utilizando las herramientas tecnológicas en su totalidad? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué vimos nosotros? Y qué vi yo específicamente, que mi parte fue más la evaluación de sentencias del Tribunal Supremo en el año 21. Bueno, que el dato era bajísimo de realmente informes periciales digitales, se seguía utilizando el informe pericial psicológico del estado de la víctima, pero digitalmente no se hacían esa recogida de datos terminales, etcétera. Pero sí que se utilizaba, por ejemplo, mucho el que era el pantallazo de WhatsApp, ¿no? Típico, que se llevaba a notaría y se aportaba como prueba. Problemas que tiene. Bueno, primero, ¿qué nos dice? ¿Y qué nos decía esa investigación? Por un lado, que la mayoría de la violencia digital que se había ejercido dentro de la pareja, expareja, etcétera, era vía WhatsApp. Ahí estaba la prueba digital, ¿no? La que no tenía que tener una relación previa era vía redes sociales, porque incluía una captación, un acercamiento, etcétera. Problemas, pues que WhatsApp ahora está mutando. WhatsApp, que es la red social más utilizada, ¿vale? Ahora tiene una realidad que es que tú puedes poner un mensaje que se borra a la hora.
Con lo cual tú puedes ejercer la violencia que quieras, que además se va a borrar. Eso ya, pantallazos ya no se van a poder hacer si no te acuerdas, si no eres capaz de identificar que, ay, me está violentando, voy a hacer un pantallazo por si acaso, luego pongo una denuncia. ¿Vale? Luego, fotos que solo las ves una vez. Yo ya sé qué contenidos van a recibir las chavalas por ahí. Y creo que todas lo tenemos muy claro, qué tipo de contenidos van a recibir. Entonces, las redes sociales, la tecnología avanza. Sin embargo, la inteligencia artificial nos permite muchas cosas, igual que en la empresa privada, y ahí es un poco llamamiento también a la empresa privada, a investigar también en cómo utilizamos esas tecnologías, por ejemplo, para determinar una investigación de datos macro, igual que nosotros podemos hacerlo, de ver si hay una comunidad que está difamando a una entidad y dónde, o como se ha hecho con la inteligencia artificial de huella digital, por ejemplo, recogida masiva de informaciones en Telegram, o sea, en Instagram o en Twitter, etcétera. En Francia lo utilizaban para saber si los negacionistas se iban a reunir e iban a hacer un acto ilegal, y entonces allí llegaba la policía y ya no había manifestación, ¿no? Eso se puede utilizar también. Entonces tenemos que avanzar en ese desarrollo tecnológico. Y tenemos que implicar también al sector privado para que puedan tener fondos para desarrollar esas herramientas con esa perspectiva. Y luego también, ¿no?, hablamos de la formación o la prevención en la gente joven, pero obviamente pues también hay una formación y una prevención por parte de los profesionales, ¿no?, que tienen que entender bien la naturaleza de la violencia de género para poder intervenir en condiciones, porque si no lo que se produce es lo que se llama violencia institucional, ¿no?, que es verdad que es un concepto que a veces incomoda un poco, pero no es porque los profesionales de diferentes ámbitos lo hagan mal, ¿no?, de forma consciente, sino que a veces la poca preparación en precisamente entender, ¿no?, que una chica en su cuarto sola, sin que nadie la apunte con ningún arma ni tal, ¿no?, puede sufrir coacción a la hora de sufrir una violencia sexual porque envíe unas fotos, ¿no?, de ella personales a una persona que es un agresor, ¿no?, que la está coaccionando para ello, ¿no? O sea, para entender todo eso, ¿no?, para entender realmente cuál es el origen, se necesita formación, ¿no? Y se necesita, en algunos casos, cambiar el paradigma de cómo se actúa y cómo se interviene en fuerzas de seguridad, en el ámbito jurídico, ¿no? O sea, que no solamente, y ahora también, ¿no?, pues en cómo se cambian dinámicas que están como por defecto a la hora de diseñar y desarrollar aplicaciones de cualquier tipo, ¿no? Precisamente, ¿no?, pues los datos que se piden o cómo se va a detectar si es una persona menor de edad la que está utilizando los datos. Al final hay que pensar muchas cosas para poder minimizar el impacto, y a lo mejor en algunas cosas nos ha quedado un discurso un poco ahí de miedo, ¿no? Pero es verdad que lo que me decía María, ¿no?, que esto es verdad que esto es un campo, ¿no?, en el que donde se ponen las puertas pues habrá que verlas, ¿no?, y dependiendo de la casuística estudiarlo, ¿no? Pero que lo que hay en ese campo es el campo que ya conocemos, que es la violencia machista que ya conocemos y con la que venimos conviviendo desde siempre, ¿no?, y que venimos sufriendo a las mujeres desde siempre. Entonces vamos a trasladar ese esquema y esa comprensión del fenómeno a otro ámbito, y que no nos asuste pensar que es que, claro, como es el ámbito digital es mucho más complicado, y tenemos que seguir pensando en cómo cuidar los contenidos, cómo cuidar las imágenes, cómo educar a las chicas y a los chicos de qué contenido se puede compartir o no, y de que cuando ellos se sientan, o ellas se sientan sobre todo, incómodas, inseguras, tal, tienen que comunicarlo porque algo está pasando, ¿no? Esa identificación es importantísima, y cuando ellas sientan que están haciendo algo que realmente no quieren hacer, también tienen que identificarlo, ¿vale? Porque esto del consentimiento, ¿no?, y el feminismo también se libra, es una batalla que también se libra en lo conceptual, ¿no? Eso del consentimiento es algo muy complejo que no se puede explicar en un vídeo de 30 segundos y que hay que entender cómo funciona para que las chicas lo interioricen y sean capaces de decir no, de no enviar nada, de no sentirse mal por no enviar nada y de poder comunicar, ¿no?, cuando realmente están viendo que algo están haciendo con su consentimiento, pero que detrás de eso hay una coacción, con lo cual no es un consentimiento libre, voluntario y con el que ellas estén de acuerdo, ¿no? Muy bien. Pues si quieres vamos a dar paso a las posibles preguntas. Zaira nos ayuda con esto. Bueno, muchas gracias a las dos. Ha sido un verdadero placer escucharos y creo que todos deberíamos reflexionar sobre cómo los medios digitales y en especial las redes sociales han ayudado de alguna manera a incrementar este tipo de violencia. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Susana Hornos. No tengo nada que ver con lo judicial.
Perdón que lo lleve a mi terreno. Durante 1 año y 4 meses ya pues he sufrido por parte de la misma persona ciberacoso, amenazas en WhatsApp. Ahora tengo los que se borran así, y con lo cual todavía todo es más difícil. Hice un informe con un guardia civil, tengo como 3.000 mensajes. Bueno, digamos que mi estado de ansiedad me lo estoy bancando yo y aprendiendo a manejar, pero sí que inicié querellas, ¿no? Entonces, la primera que tuve que ir a ratificación delante de una jueza sobre amenazas. Y ahí va mi pregunta. La segunda pregunta que me hizo es: ¿qué le has hecho a este chico para enfadarle tanto? La tercera, cuarta que me hizo es: bueno, pero esto de Instagram, me han dicho que eso es una cosa que dura 24 horas y al día ya se termina, ¿no? Y otra pregunta que me hizo fue: bueno, pero a ver, este chico tiene 200.000 seguidores, estoy viendo, y tú tienes 2.000. Yo creo que entonces que la gente le quiere más a él que a ti. Eso también lo escuché, le expliqué que los seguidores se compran y se quedó como: ah, sí. El caso es, mi pregunta, estabas hablando de violencia institucional. La sensación que yo tengo, porque he sido muy ayudada por gente de la policía, Guardia Civil, por supuesto mi abogado, y amigas y mi tribu, y estoy buscando esos espacios, ¿no?, de los que habláis para ayudarme. Pero luego me pregunto, así como sí que sé que hay como una obligación de formación en la Guardia Civil, insisto, y en estos lugares, en la judicatura, ¿qué hay? Quiero decir, porque yo la sensación triste que tengo es que lo que me encuentro es con un muro. Y es triste, de verdad, porque de pronto digo, ¿de qué sirve creo que he hecho como todo lo que tenía que hacer, ¿no? Digo, soy una mujer de 50 años, he creado mi propia red para ayudarme a mí misma, pero luego de pronto lo que tengo es una nada absoluta, porque yo no me he sentido, sabía que jurídicamente era una víctima, pero nunca me he sentido, en ese momento, yo sentí que era justamente la amenaza por cómo me trataba esa juez, mujer, es decir, ¿no? Entonces, ¿no hay algo a lo que estén obligados o algo a que la judicatura también sepa lo que es la violencia digital? Porque si no, ¿de qué sirve todo? Bueno, voy a dejar a Beatriz que conteste sobre todo por su experiencia. Yo te digo una cosa, y es que yo estoy convencida desde la aproximación que yo he hecho al fenómeno que el gran muro para las mujeres es la judicatura. O sea, pues se están haciendo muchas cuestiones a nivel policial, a nivel de investigación, etcétera, pero sigue habiendo un gran espacio ahí, que es cuando llegan ante ese juez, ante esa jueza, que no tiene esa formación en género, y ahí estamos encontrando verdaderas revictimizaciones y sentencias muy cuestionables y autos muy cuestionables, ¿vale? Diciendo esto, y solo quiero decir otra cosa de Instagram, es falso. No, las cosas no duran 24 horas, ni un minuto, ni nada, porque yo se lo expliqué una vez muy claramente a mi hija, me dice: ¿por qué no tengo TikTok? Digo, porque es exponerte innecesariamente, aparte que vas a recibir una serie de violencias, cuando vayas a entrar, vas a entrar de manera consciente. Pero si mi amiga tiene y lo tiene capado, digo, no, ¿qué dices? ¿Este vídeo de tu amiga? ¿Y tú cómo ves el vídeo de mi amiga? Digo, bueno, pues porque sus padres hacen vídeo de su amiga, se hace un pantallazo, se graba pantalla, igual que yo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, no, es falso, es mentira, no son 24 horas, no es un segundo, no. Entonces, es un lugar, además, donde somos un producto, donde se está ejerciendo mercadeo continuo y publicidad continua, que no me he metido con mi sector, porque hay que meterse muchísimo con ellos. Entonces, bueno, yo decirte primero que siento mucho que hayas, ¿no?, pasado por esa experiencia y que estés pasando por esa experiencia, y también, ¿no?, pues que además de la tribu, ¿no?, y tal, pues no sé si lo tienes, pero que podemos hablar luego, ¿no?, de buscar pues una persona que te acompañe también en este proceso, ¿no?, que te va a ayudar también a transitar, que no es fácil, ¿no?, cuando pones la denuncia, ahí empieza otro proceso. ¿Qué pasa con la judicatura? Bueno, me salgo un poco de este tema para otra cosa, ¿no? En otro proyecto también sobre temas de violencia obstétrica, ¿no?, que hacíamos también entrevistas a mujeres que han tenido una experiencia traumática en el parto, y me decían, claro, es que me decían, claro, qué mala suerte que te haya tocado este médico, ¿no?, o que me haya ofrecido tal. O sea, las mujeres no podemos depender que nos toquen personas que estén más o menos
concienciadas con las cosas, ¿no? Tú tienes una práctica judicial, tú tienes una profesión, tú has estudiado, tú estás ejerciendo y tienes que conocer los conceptos, tienes que conocer lo que es la violencia machista y, por supuesto, no me puedes cuestionar en qué le ha hecho este chico para tal, porque está claro que eso es una conducta que está dentro de una ley que ya tenemos y que ya tiene muchos años, que desde 2004, o sea, ya debería conocerla, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de cambiar, por eso decía antes, de cambiar paradigmas, ¿no? O sea, tiene que entender qué es la red social, pero eso puede contratar a personas, ¿no?, especializadas para que le expliquen bien cómo es la red social, cómo es los mecanismos, que, bueno, a lo mejor los stories duran 24 horas, pero a lo mejor es que lo ven 10.000 personas. Pues oye, qué gracia, ¿no? O sea, que además de entender eso, tiene que entender qué es la violencia machista y cómo opera la violencia machista, y no te puede cuestionar. Puede pedirte que aportes pruebas, ¿no?, que cuentes el relato 20 veces, ¿no?, porque otra cosa de las víctimas es que tienen que contar las cosas 24 veces, ¿no?, las veces que haga falta. Pero no te puede cuestionar. Ese cuestionamiento la cuestiona ella como profesional, porque no está entendiendo un fenómeno que ya está legislado. Y si está legislado es porque ya ha habido un estudio previo, ¿no?, sobre el caso, ya tenemos muchos ejemplos de sentencias, ¿no?, y de tal, en el que podemos ver cómo son esos comportamientos de agresor y víctima. O sea, que eso no... Por eso decía, ¿no?, que las mujeres no podemos depender de que un profesional sepa o no. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con temas de violencia sexual? Que a lo mejor una chica iba a denunciar a una comisaría porque había sufrido una violencia sexual el fin de semana, y como no estaba el fin de semana, no trabajaba la persona especialista, pues atendía a cualquier persona, ¿no?, que estaba ahí en la comisaría que no era especialista, y esa intervención es fundamental. O sea, cuando una chica ha sufrido violencia machista y decide ir a poner la denuncia inmediatamente, o sea, es fundamental cómo se tiene que cuidar. Eso sí que tiene que ser un espacio seguro. Eso sí que tiene que ser un espacio seguro. Si te toca la persona que no sabe cómo intervenir específicamente, ahí hay una violencia institucional y ahí hay una revictimización. ¿Por qué? Porque yo como víctima ya he sufrido una agresión. Y ahora lo que espero es que el resto, que son servicios públicos, ¿no?, que yo tengo que tener como ciudadana, ¿no?, de pleno derecho, que somos las mujeres, ¿no?, que a veces se nos olvidan algunas cosas, ¿no?, tengo que tener una intervención adecuada. Me tenéis que ayudar. Y luego ya está el juicio, ¿no?, y vamos a aportar las pruebas y todas las cosas y todos los procedimientos que hay en un juicio, ¿no? Pero esa jueza ha fallado en su práctica profesional porque no conoce y no ha interiorizado algo que ya está desde hace muchos años, que es la ley de violencia machista. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, si no, desde casa también nos han hecho alguna pregunta que os la voy a leer. Vale, Mercedes Cano nos dice que más allá del papel de las familias, las y los jóvenes necesitan construir referentes y tener modelos sanos que les lleguen a través de la cultura, los anuncios, las series o los libros de texto. ¿Cómo se está gestionando? Es decir, ¿existe un organismo que esté coordinando de manera activa esto? ¿Cómo se podría coordinar de manera adecuada? Bueno, luego vienen los organismos y que ellos estaría bien que nos dijeran si hay un plan, ¿no? A ver, los contenidos de referentes en Internet. Internet es un campo en el que falta mucho por legislar. Muchísimo. Ya hemos hablado de este tema, pero a mí me resulta curioso porque es que no son fenómenos nuevos, como decíamos, ni siquiera los fenómenos de violencia digital. Basta con ver lo que ha pasado en otros países similares a los nuestros, con sus diferencias, como puede ser Estados Unidos, donde se crea la sextorsión hace muchísimo tiempo y las webs de sextorsión. Os recomiendo que os veáis el documental de Hunter Moore, el de Is Anyone Up, que en ese momento el rey de la pornovenganza, ¿no? Que se llama El hombre más odiado de Internet. Es decir, mi sensación es que nos da cierto pavor entrar porque a lo mejor no lo comprendemos o porque obviamente hay límites que tienes que encontrar, que es el límite a la libertad de expresión, etc. Pero no tiene tanto impacto ese rol model positivo como lo tiene el negativo. Y entonces lo que falta es cómo saber contarlo. Porque obviamente tenemos que hacerlo interesante, tenemos que hacerlo emocionante, y no tenemos que reproducir la misma violencia. Es decir, hay mujeres que reproducen la misma violencia patriarcal. ¿Por qué? Porque es más fácil, obviamente, y es más vendible al público general ese tipo de contenido más duro,
Entonces no estamos cambiando nada. Eso nos pasa también en los movimientos, lo que es el liderazgo de las mujeres, ¿no? No tenemos que asumir un liderazgo masculinizado o de lo que digamos es ese estándar, sino tenemos que hacer un liderazgo desde otro lugar, porque si no, no rompemos el paradigma. Yo, vamos, no conozco organismos, ¿no? como tal, desconocimiento absoluto. Lo que sí creo es, bueno, lo que he dicho un poco, ¿no? Que hay una parte que tiene que ocuparse de legislar, de controlar, ¿no? De hacer un seguimiento, de entender, de comprender, de investigar todo lo que se produce en el entorno digital, y luego una parte que yo creo que es mucho más sencilla, ¿no? Que ir a la gente joven, a las familias y decir esto es lo que pasa, estos son los tipos de violencia a los que pueden estar expuestos vuestras hijas y vuestros hijos, hay que educar en tal, ¿no? Eso es una práctica de riesgo, lo que, ¿no? Es esa educación que es mucho más sencilla y que hay que martillear mucho, ¿no? En primero de primaria, en segundo, en todos los cursos, ¿no? Siempre hemos carecido en España de una buena educación sexual y afectiva, ¿no? Pues ahora tenemos otra carencia más, que es en educar en cómo consumimos, cómo ayudamos a los chicos y a las chicas a utilizar los móviles, a utilizar las nuevas tecnologías, a utilizar redes sociales, porque hay accesos que no vamos a poder controlar, ¿no? Y estaba pensando, a mí me gusta mucho Rosalía, ¿no? Pero Rosalía tiene una canción que se llama Hentai. Si cualquier chica de, por ejemplo, 12 años escucha Hentai y dice, uy, ¿qué es Hentai? Y pone Hentai en Google, la va a llevar a una página porque Hentai es pornografía violenta en Japón, ¿no? Entonces, ese acceso, ¿cómo lo controlas? Eso es incontrolable. Pero esa chica tiene que tener un poco la cabeza montada de, uy, esto quizás pues no es algo que tenga que ver, ¿no? O sea, tenemos que aprender, enseñar y transmitir la necesidad de que tienen que levantar la mano cuando vean que algo no le está cuadrando. Eso es más sencillo que lo otro, que también yo, por ejemplo, ¿no? Pues no puedo hablar sobre ello, y creo que luego en las ponencias siguientes van a iluminar un poquito más ese tema, ¿no? Pero esa parte de educación que tiene que ver con la socialización, es mucho más sencilla, es mucho más directa y se puede hacer actualmente, ¿no? Y habrá que empezar a hacerla. Que quería apuntar, existe el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, donde tú puedes poner una denuncia por un contenido publicitario sexista. También existe el Autocontrol, que es una organización dentro del mundo publicitario. Ahora, con la nueva ley de comunicación audiovisual, existe la creación de códigos de conducta también para los creadores y creadoras de contenido, un registro nuevo, etcétera. Pero fíjate que, o sea, lo que decías, todo está legislado y todo está dicho ahí, porque la ley de publicidad se cambia ya en su momento también con la ley de violencia de género, ¿no? Entonces, pero nos dice, entendemos que, que tenemos que velar por aquellos contenidos, primero hablamos de contenidos sexistas que utilicen a la mujer como objeto, o sea, de manera, el cuerpo de la mujer de manera disociada del objeto. Todos sabemos que hay una marca. ¿Qué pasa? Yo puedo denunciar esto, pero las campañas duran tan corto tiempo que es que no me compensa como marca evitar ese impacto. He generado más impacto y funciona, no me importa, ¿no? La sanción, si acaso sí me llega, me va a llegar cuando yo ya he amortizado esa campaña, ¿no? Pero, ¿quién determina cuál es ese contenido? Si los publicistas o las publicistas o quienes hacemos la comunicación no tenemos una visión de género, ¿cómo sé yo siquiera que eso puede ser malo para los menores, para las mujeres? Es que ni lo veo venir. Hay veces que será intencionado, como hacía Axe, que lo hacía intencionadamente para generar ese debate social y además generar ventas, y a veces que no, que tú cuando vas a hablar con las empresas te dicen, pues es que esto yo no veo que sea machista, es que no lo entiendo. ¿Sabes? ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué tiene que primar esto antes que, en todo caso, esto es genial, ¿eh? Mi público objetivo son hombres que quieren ver a esa mujer ahí para que comprar mi producto. Claro, entonces, mi objetivo de marketing es este y además es que tampoco veo que sea malo. Hay también una puntualización muy, muy breve porque tenemos que cerrar, ¿no? Creo. No hemos hablado, pero es el gran melón, ¿no? También de la educación de los chicos, ¿no? Y de cómo también, ¿no? Ellos tienen unos usos también de Internet bastante, ¿no? Específicos, ¿no? Y aquí os recomiendo encarecidamente que leáis a Mónica Alario, que es una investigadora que ha investigado sobre páginas como Pornhub, ¿no? O sea, bueno, pornografía en Internet, ¿no? Y es escalofriante las cosas que cuenta, ¿no? Y el fácil acceso que tienen chicos
de 8, 9, 10 años a porno, por ejemplo, ¿no? Pues, en el que se produzcan violencia contra las mujeres, no solamente la propia violencia sexual, ¿no? De la pornografía, sino violencia explícita, ¿no? de agredir físicamente a las mujeres, ¿no? Y eso es una cosa que también, ¿no? O sea, hoy no hemos tocado eso, pero es un melón también que hay que abrir, ¿no? Esa educación a los chicos de cómo también se educan la masculinidad, las prácticas sexuales, teniendo accesible pues todo este tipo de material, ¿no? No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Os la puedo hacer, pero si sois muy breves. Dale, venga. Pedro en el chat de YouTube nos dice, ¿cómo veis el futuro en este ámbito? ¿Están los y las jóvenes aún más informados que hace años o tenemos un reto aún mayor en este sentido? Mayor. El reto es mayor porque acceden a mucha más información de manera desordenada. O sea, hay que ordenar esa información. Es lo que decía. No nacen digitalmente y ya saben utilizar el contenido que les llega, ya saben utilizarlo todo. El criterio tendrán que tenerlo también. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Mira, decías lo de la pornografía. Estaba escuchando el otro día el podcast de Cindy Takanashi, que viene después, el capítulo con Ana de Miguel, y decía, nos tendrán que explicar los hombres por qué se excitan con mujeres borrachas, inconscientes, tal. Eso nos lo tienen que explicar ellos y tendremos que hablar con ellos y ver por qué tiene tanto éxito, ¿no? Entonces yo creo que es mayor el reto. Creo que nos tenemos que implicar realmente en estas cuestiones. Yo creo que el reto es el mismo que hace... o sea, ¿no? Que siempre nos planteamos los mismos retos porque la violencia machista sigue, ¿no? sigue su camino y lo que pasa es que toma desviaciones, ¿no? Con las nuevas herramientas y con tal, pero el reto sigue siendo el mismo y erradicar la violencia machista en su origen, independientemente del canal. Obviamente, ¿no? Pues este campo sin puertas pues hay que controlarlo, ¿no? Pero a nivel de educación, a nivel de chicas y chicos jóvenes, yo los veo súper preparados, ¿no? Es verdad, con más información, con unas habilidades tecnológicas mucho mayores, ¿no? Y eso puede ir en beneficio. Lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo empezaba esa intervención hablando del Me Too, ¿no? O sea, que el Me Too haya pasado es muy importante. Pero cuidado porque no podemos desviarnos de ahí, ¿no? Las mujeres y las feministas en concreto siempre tenemos que estar cuidado de que no se nos desvíen las cosas del camino, ¿no? Porque íbamos por un camino muy bueno, ¿no? Hablando de violencia sexual y tal, y ya no podemos desviarnos y perdernos en otras cosas, ¿no? Tenemos que seguir por ahí, ¿no? Y también afortunadamente pues hay comunicadoras, Cindy Takanashi, ¿no? Pero bueno, tenemos comunicadoras feministas, ¿no? Que ayudan también, que tienen su comunidad a reproducir estos mensajes. Entonces yo en ese sentido soy optimista, quizás porque mi hijo todavía no tiene edad para utilizar redes sociales inmóviles. La mía tiene 12. Así que yo soy más pesimista. Eso, ¿no? Pero yo creo que el camino está, ¿no? Y que al final, pues dentro de lo que es el ámbito de la lucha feminista, siempre tenemos que estar muy atentas, sí, porque enseguida se nos va por otro lado. Bueno, por cerrar, a mí lo que siempre me preocupa es que nos quedemos en el feminismo de hashtag. Y eso es muy de joven también, ¿sabes? Si no vayamos a la raíz, como decíamos, ¿no? Así que, bueno, esto sería nuestra mesa. Muchas gracias, Beatriz, por estar. Y ahora viene la mesa de las instituciones. Creo que les hemos dejado muchos mensajitos que pueden recoger. Muchas gracias. Gracias. And the feelings coming from my bones just says find a home. I'm gonna Wichita, far from this opera for forevermore. I'm gonna work the straw, make the sweat drip